Lo nombraron el varón perfecto, lo nombraron el marido ejemplar, lo nombraron el padre de México. Y nadie deseaba observar la pregunta que permanecía oculta desde hacía más de 30 años detrás de su sonrisa. ¿Por qué la mujer que ganó su corazón acabó viviendo casi como una sombra? ¿Por qué Marilisa Maronés, reina de belleza venezolana, estudiante de leyes, esposa del ídolo más impecable de Latinoamérica, se muestra tan poco, habla tan poco, existe tan alejada del reflector? 3 de octubre de 2021, 11.900.000 documentos salieron a la luz en los Pandora Papers, 2,94 terabytes de secretos financieros, presidentes, millonarios, famosos, estructuras offshore, sociedades registradas lejos de los reflectores. Y entre esos apellidos surgió uno que nadie imaginaba encontrar en ese tipo de archivo: Elmer Figueroa Arce. No un político, no un empresario turbio. Chayanne, el mismo hombre que colmó estadios, vendió millones de discos y edificó una imagen tan pulcra que parecía a prueba de cualquier mancha. El intérprete de torero y dejaría todo, el galán que millones de madres latinoamericanas transformaron en leyenda familiar. El hombre que, según la broma popular, era el auténtico padre de medio continente. Pero esta no es la historia de la caída de Chayanne, porque Chayanne jamás cayó públicamente. Esta es la crónica de cómo se edificó una perfección tan luminosa que forzó a otros a habitar la penumbra. Esta es la indagación sobre la sonrisa que debía permanecer intacta, sobre la esposa que casi nunca logró ocupar el centro de su propia historia, sobre los papeles de Panamá que abrieron interrogantes molestas y sobre una familia que aprendió a existir dentro de una vitrina. Antes de continuar, si te está atrapando esta investigación, únete a Artistas al Descubierto. Aquí destapamos las historias que la fama prefiere ocultar. Hoy descubrirás 4 asuntos. Primero, ¿cómo surgió el mito del papá de México? Segundo, ¿por qué su matrimonio fue manejado durante años como un secreto peligroso? Tercero, ¿qué destaparon los Pandora Papers sobre el lado económico de Elmer Figueroa? Y cuarto, ¿por qué Marilisa, la mujer que conquistó su corazón, terminó convertida en la sombra más callada de su leyenda? Guarda esta idea: la sonrisa debía permanecer intacta. La escucharás repetidas veces y al final comprenderás quién pagó en verdad el costo de esa perfección. Todo comenzó lejos de las cámaras que años más tarde lo transformarían en una fantasía continental. San Lorenzo, Puerto Rico, 1968. Un pueblo de calles ardientes, viviendas humildes, familias trabajadoras y tardes donde la música escapaba por las ventanas como si fuera la única manera de huir de una existencia pequeña. Ahí nació Elmer Figueroa Arce, mucho antes de que el mundo lo llamara Chayanne, mucho antes de que México lo adoptara como el padre imposible de millones de hijos imaginarios. Su madre ejercía como maestra, su padre se desempeñaba como gerente de ventas. No existían mansiones, no había escoltas, no había contratos millonarios. Había una familia sencilla, una niñez que parecía destinada a una vida ordinaria, hasta que ese pequeño comprendió algo demasiado temprano. Si sonreía bien, si cantaba bien, si obedecía bien, el mundo podía abrirle una puerta. Y esa puerta se abrió cuando aún era demasiado joven para entender el precio. Tenía apenas 10 años cuando ingresó a Los Chicos, aquel grupo juvenil que en los años 70 y 80 fue lanzado como una fábrica de sueños adolescentes. Mientras otros niños jugaban en la calle, Elmer memorizaba coreografías. Mientras otros se equivocaban sin consecuencias, él debía sonreír ante cámaras, seguidores, productores, hoteles, aeropuertos. La infancia no se le esfumó de golpe, se le fue esfumando ensayo tras ensayo, viaje tras viaje, aplauso tras aplauso. Guarda esta idea: la sonrisa debía permanecer intacta, porque ahí arrancó todo. En la industria del entretenimiento latino, un niño no solo aprende a cantar, aprende a disimular el agotamiento, aprende a no negarse, aprende que el público no quiere verlo quebrado, no quiere verlo perdido, no quiere verlo humano, lo quiere ver perfecto. Y Chayanne asimiló esa lección mejor que nadie. A su alrededor, el universo de la fama estaba plagado de advertencias. Artistas que ascendían como cohetes y se desplomaban como piedras. Ídolos consumidos por los excesos, por los escándalos, por el alcohol, por la prensa, por matrimonios destruidos, por una soledad que no cabía en los camerinos. La música latina de los años 80 y 90 brillaba, pero también trituraba. Te entregaba portadas, discos, ovaciones, pero también te arrebataba el derecho a equivocarte. Elmer contempló ese abismo y optó por otro rumbo. No el del escándalo, no el de la autodestrucción visible.
Escogió algo más frío, más disciplinado, más riesgoso: el dominio absoluto. Cuando los chicos quedaron atrás y nació Chayanne como solista, la maquinaria ya estaba armada. El cuerpo entrenado, la sonrisa precisa, la voz dulce, el movimiento exacto. Cada ademán parecía diseñado para jamás romper la ilusión. Fiesta en América, completamente enamorados. Provócame, torero. Canción tras canción, escenario tras escenario. El muchacho de San Lorenzo dejó de ser un cantante y comenzó a convertirse en una idea peligrosa. Chayanne no era simplemente un hombre atractivo, era el novio que jamás traicionaba, el hijo que toda madre anhelaba, el artista que no manchaba su nombre, el esposo perfecto antes de que el público supiera siquiera si tenía esposa. En México, esa ilusión creció hasta volverse broma, luego mito y después una especie de religión popular. Las madres afirmaban que Chayanne era el verdadero padre de sus hijos. Los hijos repetían la broma, las redes la volvieron eterna, y así nació el papá de México. Pero reflexiona un instante. Para que un hombre pueda pertenecer simbólicamente a millones de mujeres, no debe pertenecer públicamente a ninguna. Para que una fantasía se venda durante décadas, la realidad debe quedarse tras una puerta cerrada. Y esa fue la trampa. Mientras más impecable resultaba Chayanne sobre el escenario, menos espacio quedaba para Elmer Figueroa en la vida real. El triunfo ya no consistía solo en cantar, sino en no mancharse, no envejecer demasiado rápido, no equivocarse, no exhibir grietas, no permitir que una esposa, una familia, una cuenta bancaria, una firma en Panamá o una fotografía mal tomada destruyeran el relato que el público necesitaba creer. Y entonces, en medio de esa construcción impecable, surgió el elemento capaz de romperlo todo. Una mujer real, no una fanática imaginaria, no una fantasía de videoclip, una mujer de carne y hueso con nombre, belleza, estudios, ambiciones y una vida propia. Marilisa Maronese. Porque antes de los documentos offshore, antes de los rumores de divorcio, antes de los hijos obligados a crecer bajo un apellido gigantesco, hubo una decisión silenciosa. El hombre que pertenecía a todos se enamoró de una sola mujer, y desde ese instante, la sonrisa perfecta empezó a necesitar una sombra para sobrevivir. El secreto no nació con un escándalo, nació con una mirada. 1988, Caracas, Venezuela. El escenario del Miss Venezuela estaba repleto de luces, vestidos brillantes, cámaras, sonrisas ensayadas y jóvenes intentando demostrar que eran más que belleza. Entre ellas estaba Mariana Elizabeth Maronese. Marilisa Maronese para el mundo que apenas después podría verla. Representaba al Estado portuguesa. Tenía 19 años. Era finalista. Ganó títulos como Miss Fotogenia y Miss Latina, pero había algo más allá de una corona posible. Estudiaba Derecho en la Universidad Central de Venezuela. No era solo un rostro hermoso, era una mujer con futuro propio, con nombre propio, con una vida que todavía no pertenecía a nadie. Esa noche, Chayanne llegó como artista invitado. Imagina la escena. Él ya no era aquel niño de los chicos, ya estaba construyendo la figura que América Latina convertiría en fantasía. La sonrisa limpia, el cuerpo entrenado, la mirada amable. Ese tipo de hombre que parecía peligroso justamente porque no lo parecía. Subió al escenario, cantó, bailó, sonrió, y en algún momento de esa noche sus ojos se cruzaron con los de Marilisa. Según distintas versiones de prensa, fue un flechazo. Pero los flechazos, cuando ocurren dentro de la industria del entretenimiento, rara vez son solo amor. También son riesgo, también son cálculo, también son amenaza. Porque Marilisa no apareció en la vida de un hombre común. Apareció en la vida de un producto perfecto. Un cantante ofrecido al público como el sueño disponible de millones de mujeres. Y ese sueño tenía una norma silenciosa. No podía tener dueña. Guarda esta idea, la sonrisa debía permanecer intacta. Durante 4 años, ese romance avanzó en una zona extraña. No era exactamente mentira, pero tampoco podía ser verdad pública. Se veían, se querían, construían un vínculo mientras alrededor de Chayanne crecía una maquinaria que necesitaba venderlo como el hombre ideal de todas. No como esposo, no como padre, no como alguien que regresaba a casa con una mujer real esperándolo, sino como una ilusión sin domicilio. Y luego llegó 1992. Se casaron. Una palabra sencilla, 6 letras. Pero en la vida de Chayanne, esa palabra no fue una celebración, fue un problema de imagen. Para cualquier otro artista, casarse con una mujer venezolana, hermosa, inteligente, formada en derecho y ligada al mundo de la belleza, habría significado una portada perfecta.
Fotos, entrevistas, brindis, vestidos blancos, titulares románticos, el cuento completo. Pero aquí ocurrió lo contrario. El matrimonio no se usó para iluminar la leyenda, se ocultó para no dañarla. Un momento antes de continuar, si te interesa este tipo de análisis sin filtros sobre las figuras del espectáculo, dale like y suscríbete a Artistas al Descubierto. Así no te pierdes lo que viene. Según los relatos que rodean esa historia, durante años la unión se mantuvo alejada del ruido público. Mientras Chayanne seguía llenando escenarios, cantando al amor, mirando a las cámaras como si cada canción pudiera pertenecerle a una fanática, Marilisa quedaba fuera del encuadre, no como una ausencia casual, sino como una ausencia necesaria. Imagina lo que eso implica, ser la esposa de uno de los hombres más deseados de Latinoamérica y no poder ocupar naturalmente ese sitio ante el mundo. Amar a alguien que todos imaginan libre. Construir un hogar mientras afuera millones siguen creyendo que ese hombre de algún modo todavía les pertenece. Escuchar aplausos que no llevan tu nombre. Ver cómo tu vida se convierte en un pasillo lateral de una historia que tú también ayudas a sostener. No hubo sangre, no hubo gritos, no hubo un crimen visible, por eso resultaba más difícil de señalar. La herida era otra, más elegante, más silenciosa. La herida de existir sin aparecer, la herida de comprender que en esa familia, antes que la verdad, estaba la imagen, antes que el orgullo de una esposa, estaba la fantasía de un público, antes que Marilisa, estaba Chayanne. 5 años, desde 1992 hasta 1997. Según el relato que ha acompañado a esta pareja, el matrimonio permaneció cubierto por una discreción casi absoluta. 5 años en los que la vida privada tuvo que andar con cautela para no quebrar el espejo. 5 años en los que el hombre que cantaba al amor parecía incapaz de mostrar por completo el amor que ya poseía. Y aquí está el verdadero veneno de esta historia. No fue que Chayanne se enamorara, fue que el amor, para sobrevivir junto a su fama, tuvo que aprender a ocultarse. Pero ningún secreto dura eternamente. Y cuando llegó un hijo, cuando la vida comenzó a crecer dentro de Marilisa, la sombra ya no pudo quedarse quieta. El secreto no se rompió por una entrevista, no se rompió por una fotografía robada, no se rompió por una fotografía robada, no se rompió por una fotografía robada, se rompió por algo mucho más difícil de esconder. Un hijo. 1997. Mientras Chayanne seguía siendo, para millones de mujeres, el hombre que parecía no pertenecerle a nadie, Marilisa Maronese esperaba a Lorenzo Valentino Figueroa. Y ahí, en ese embarazo, la fantasía empezó a perder el equilibrio. Porque puedes ocultar una boda, puedes esquivar una alfombra roja, puedes ingresar por puertas traseras, puedes negar una pregunta con una sonrisa, pero no puedes esconder para siempre una familia que empieza a crecer. El 14 de agosto de 1997 nació Lorenzo. Guarda esa fecha, porque ese día no solo nació el primer hijo de Chayanne, ese día murió una parte de la mentira. Durante años, la historia de amor había sido tratada como si fuera un riesgo. Como si Marilisa no fuera una esposa, sino un problema de relaciones públicas. Como si su existencia pudiera romper el hechizo que mantenía viva la figura del galán eterno. Pero con la llegada de un niño, el silencio ya no bastaba. Había un bebé, había un apellido, había una realidad que tarde o temprano golpearía la puerta. Y entonces Chayanne tuvo que exhibir lo que durante años había permanecido fuera del encuadre. Pero aquí viene lo cruel. Cuando Marilisa finalmente pudo ser vista, no salió a la luz como una mujer celebrada. Salió como la culpable de haber destruido una fantasía colectiva. Para una parte del público, ella no era la esposa legítima de un hombre enamorado. Era la mujer que le había arrebatado a Latinoamérica su sueño más limpio. La que había vuelto real al hombre que todas preferían imaginar imposible. La que transformó al ídolo en marido. La que provocó que el papá de México tuviera una casa, una cama, una esposa, un hijo. Y eso, para muchas seguidoras, fue imperdonable. Piensa en esa escena. Una mujer que había sido reina de belleza, estudiante de derecho, una joven con nombre propio, con ambición propia, con una vida antes de Chayanne, queda de pronto reducida a un rol extraño. Ya no es Marilisa, es la esposa, la mujer escondida, la que aparece tarde, la que muchos miran con sospecha, la que no puede equivocarse, no puede hablar demasiado, no puede ocupar demasiado espacio, porque cualquier gesto suyo amenaza con romper la imagen perfecta del hombre que todos aman. Guarda esta idea. La sonrisa debía permanecer intacta. Y para que esa sonrisa siguiera intacta, Marilisa comprendió algo terrible. Si aparecía demasiado, molestaba. Si hablaba demasiado, incomodaba.
Si reclamaba su lugar, podía volverse el rostro de la desilusión pública. Así que hizo lo que hacen muchas mujeres alrededor de hombres demasiado célebres. Retrocedió, se hizo pequeña, se volvió discreta, luego privada, luego casi invisible. No fue una desaparición repentina, fue más lenta, más elegante, más aceptable para el mundo. Primero, menos entrevistas, después menos eventos, después menos fotografías, después apenas algunas menciones familiares, alguna imagen filtrada, algún cumpleaños, alguna aparición esporádica junto a sus hijos. Y así, mientras Chayanne seguía recorriendo el mundo, vendiendo romance, juventud, deseo y ternura, Marilisa fue quedando en el sitio donde la industria coloca a las mujeres que no conviene mostrar demasiado, en la sombra. El 11 de diciembre del año 2000 nació Isadora Sofía, otro hijo, otra prueba de que detrás del ídolo había una familia real, pero ni siquiera eso alteró el equilibrio. Al contrario, con 2 hijos, la vida privada se volvió todavía más protegida, más cerrada, más controlada. Chayanne podía hablar de familia, podía afirmar que sus hijos eran su motor, podía repetir que el amor se cuida, que la comunicación importa, que el hogar es lo primero. Y sonaba perfecto, como todo en él. Pero la pregunta seguía ahí. Si la familia era tan importante, ¿por qué la mujer que sostenía esa familia parecía vivir siempre fuera del reflector? Mientras él aparecía en escenarios, programas, portadas y conciertos, Marilisa cargaba con la parte que casi nunca se aplaude: la casa, los hijos, la espera, la discreción, la administración silenciosa de una vida familiar armada alrededor de una ausencia constante. Porque un artista que pertenece al mundo rara vez pertenece por completo a su hogar. Quizá esa fue su decisión, quizá fue protección, quizá fue amor, pero también pudo ser el costo de vivir junto a un hombre convertido en símbolo. Y cuando una mujer pasa décadas sin narrar su propia versión, el silencio deja de parecer paz y comienza a parecer una habitación cerrada. Marilisa no desapareció porque no existiera, desapareció porque la leyenda necesitaba espacio. Y mientras ella aprendía a vivir lejos de las cámaras, otro muro empezaba a levantarse detrás de la sonrisa perfecta. Un muro hecho de papeles, firmas, abogados y dinero viajando rumbo a Panamá. Octubre de 2021. Mientras millones de personas seguían viendo a Chayanne como el hombre limpio, el artista sin manchas, el esposo perfecto, el padre ideal, una investigación mundial abrió una puerta que no conducía a un escenario. Conducía a Panamá. 11.900.000 documentos, 2,94 terabytes de información, presidentes, empresarios, políticos, millonarios, celebridades, hombres que durante años habían vivido resguardados por firmas legales, sociedades offshore, estructuras difíciles de rastrear. Y entre esos nombres apareció uno que no sonaba a escándalo, no sonaba a corrupción, no sonaba a poder oscuro. Elmer Figueroa Arce, Chayanne. Guarda ese nombre real, porque durante décadas el público no compró a Elmer, compró a Chayanne, compró la sonrisa, compró el baile, compró la camisa impecable, compró al hombre que cantaba amor como si el amor jamás ensuciara nada. Pero los papeles no hablan con música, los papeles no bailan, los papeles no sonríen, los papeles solo exhiben nombres, firmas, fechas, estructuras. Y cuando los Pandora Papers pusieron sobre la mesa la existencia de Fentress International S.A., una sociedad registrada en Panamá vinculada, según reportes, al nombre de Elmer Figueroa, la pregunta dejó de ser artística, se volvió incómoda. ¿Por qué un hombre que vendió durante casi toda su vida una imagen de transparencia necesitaba moverse también en un territorio financiero tan opaco? Aquí hay que decirlo con cuidado. Poseer una sociedad offshore no significa automáticamente cometer un delito. No toda estructura internacional es ilegal. No todo documento filtrado es una condena. Pero tampoco es una casualidad inocente cuando el nombre de un artista construido como símbolo de pureza aparece dentro de un sistema mundial señalado por esconder fortunas, reducir impuestos, proteger patrimonios y mover dinero lejos de la mirada pública. Ese es el punto. La sombra no siempre prueba un crimen, pero sí revela una contradicción. Año 2001. Mientras Chayanne seguía en la cima, mientras sus discos sonaban, mientras sus giras llenaban recintos, mientras sus canciones convertían el deseo en negocio, detrás de la imagen pública se movía otra arquitectura. No de luces, no de aplausos, no de fanáticos gritando su nombre. Una arquitectura de abogados, documentos, autorizaciones, empresas, domicilios lejanos, firmas frías. Fentress International, Panamá. Alcogal.
nombres que no encajan en una balada romántica, nombres que no aparecen en los programas de variedades, nombres que nadie menciona cuando una revista pregunta cuál es el secreto de un matrimonio duradero. Pero ahí estaban, y en esa distancia entre el escenario y el papel comienza la verdadera grieta. Porque mientras Marilisa vivía en la sombra para proteger a la familia, otra sombra parecía proteger el dinero. Piensa en eso un momento, la mujer casi invisible, la vida privada controlada, la sonrisa pública intacta y al mismo tiempo, según los documentos filtrados, una estructura financiera en un país asociado durante años a sociedades de baja visibilidad. Todo en la historia de Chayanne repite el mismo patrón. Lo que puede dañar la imagen no se destruye, se esconde. Lo que puede incomodar al público no se explica, se guarda. Lo que puede romper la fantasía no se deja sobre la mesa, se traslada a otra habitación. La sonrisa debía permanecer intacta. Y esa frase aquí pesa más que nunca. Porque el problema no es solo Panamá, el problema es el espejo. Chayanne cantaba sobre entregarlo todo, mientras los documentos hablaban de estructuras diseñadas precisamente para no mostrarlo todo. Chayanne hablaba de familia, mientras su esposa se convertía en una figura casi secreta. Chayanne era llamado el papá de México, mientras su verdadera vida quedaba resguardada tras muros cada vez más altos. Nada de esto borra su talento. Nada de esto borra sus canciones. Nada de esto borra lo que millones sintieron al escucharlo. Pero sí cambia la manera en que observamos el mito. Porque un mito no se derrumba cuando descubrimos que el artista tiene dinero. Se derrumba cuando entendemos que la perfección también necesita escondites. Y detrás de esos escondites, siempre hay alguien organizando la escena. Alguien que comprende qué debe mostrarse y qué debe desaparecer. Alguien que sabe cuándo una esposa estorba, cuándo una cuenta incomoda, cuándo una pregunta amenaza. En la vida de Chayanne, esa figura tuvo nombre propio, Gustavo Sánchez. Un imperio de sonrisas no se levanta solo. Detrás de cada artista que parece perfecto, hay alguien contando los segundos, midiendo las palabras, cerrando puertas, borrando huellas, decidiendo qué parte del hombre puede ver el público y qué parte debe permanecer encerrada. En el caso de Chayanne, durante años, esa figura tuvo un nombre que casi nunca apareció en las canciones, pero sí en los pasillos donde se tomaban las decisiones. Gustavo Sánchez no era simplemente un representante, no era solo el hombre que respondía llamadas o cerraba contratos. Era, según el relato que rodeó durante años la carrera de Chayanne, una pieza central en la construcción del personaje. El arquitecto silencioso, el guardián de la marca, el hombre que entendía que Elmer Figueroa podía cansarse, enamorarse, equivocarse, formar una familia, tener miedo, tener grietas, pero Chayanne no. Chayanne debía permanecer intacto. Guarda esa idea, porque cuando un cantante se convierte en una empresa, la vida privada deja de ser vida y se vuelve material sensible. Una novia puede ser un riesgo. Una esposa puede ser una amenaza. Un hijo puede ser una filtración. Una pregunta incómoda puede costar millones. Y en ese mundo, Gustavo Sánchez sabía algo que la industria aprendió hace décadas. Al público no siempre se le vende la verdad. Se le vende una versión administrada de la verdad. Durante los años más altos de la carrera de Chayanne, mientras el público veía al hombre que bailaba sin sudar, que sonreía sin quebrarse, que cantaba al amor como si nunca hubiera una factura detrás, había una maquinaria trabajando para que nada saliera de su lugar. Giras, discos, entrevistas, portadas, contratos, apariciones calculadas, silencios calculados, también ausencias calculadas. Y ahí entra Marilisa. Porque si durante los primeros años el matrimonio quedó cubierto por una discreción extrema, esa discreción no puede entenderse solo como una decisión romántica de pareja. También puede leerse como una estrategia, una forma de proteger al producto, una manera de evitar que el hombre deseado por millones dejara de parecer disponible. En esa ecuación, el amor no desaparecía, pero era empujado a un cuarto lateral. La familia no era negada, pero era controlada. La esposa no era destruida, pero era reducida al mínimo espacio posible. Eso es lo más inquietante. No hace falta encadenar a alguien para convertirlo en sombra. A veces basta con convencerlo de que su silencio protege a quienes ama. La muerte de Gustavo Sánchez en 2012, en Miami, cerró una etapa, pero no eliminó el método. Porque las formas de control, cuando duran demasiado, se vuelven costumbre, se vuelven cultura familiar, se vuelven herencia invisible. Y esa herencia no terminó con Chayanne ni con Marilisa, pasó a la siguiente generación. Lorenzo Valentino Figueroa nació en 1997. Isadora Sofía Figueroa nació en el año 2000.
2 hijos creciendo en una casa donde el apellido abría puertas, pero también proyectaba una sombra inmensa. Imagina ser hijo de un hombre al que medio continente llama papá. Imagina crecer sabiendo que cualquier gesto tuyo puede volverse titular, que tu ropa, tu voz, tus amistades, tus publicaciones, tu talento, incluso tus silencios, serán leídos como parte del gran relato familiar. Lorenzo eligió otro camino: economía, moda, emprendimiento, una marca propia, un intento de construir identidad lejos del escenario musical que hizo famoso a su padre. Pero aún así, cada paso suyo aparece inevitablemente ligado al mismo apellido. No es solo Lorenzo, es el hijo de Chayanne, el heredero de una imagen, el muchacho que debe demostrar que puede brillar sin parecer una copia, sin parecer un accidente de privilegio, sin manchar el legado. Isadora eligió la música, y ahí la presión resulta todavía más fuerte, porque cuando una hija canta, el público no solo escucha su voz, escucha el eco del padre, compara, mide, espera, perdona menos. La observa buscando señales de la casa perfecta, del padre perfecto, de la familia perfecta. Y ella, como Lorenzo, termina participando en una historia que empezó antes de que nacieran. La paradoja es brutal. Marilisa se volvió invisible para proteger la imagen. Sus hijos, en cambio, aparecen para confirmarla. Uno emprende, la otra canta. Ambos sonríen. Ambos hablan con cariño de su padre. Ambos sostienen, consciente o inconscientemente, la idea de que detrás del ídolo hay un hogar intacto. Y quizás sea verdad, quizá haya amor, quizá haya unión. Pero también hay una pregunta que no se puede esquivar. ¿Cuánto de esa familia es familia y cuánto se convirtió en parte del espectáculo? La sonrisa debía permanecer intacta, y para que siguiera intacta, cada generación tuvo un papel. Chayanne fue el rostro. Gustavo, el hombre detrás del telón. Marilisa, la sombra. Lorenzo e Isadora, la prueba viviente de que el cuento seguía funcionando. Pero todos los cuentos perfectos tienen una grieta, y cuando esa grieta aparece, no siempre llega como un escándalo real. A veces, llega como un rumor, una broma, una noticia falsa, un divorcio que nunca ocurrió, pero que millones estuvieron dispuestos a creer. La grieta no llegó con un expediente judicial, no llegó con una fotografía prohibida, no llegó con una mujer saliendo de madrugada de una habitación equivocada. Llegó como llegan muchas verdades modernas, disfrazada de broma. Finales de 2023. En redes empezó a circular un supuesto comunicado que aseguraba que Chayanne y Marilisa Maronese se separaban después de más de 3 décadas de matrimonio. 31 años, 2 hijos. Una historia que durante años fue presentada como ejemplo de amor estable, limpio, intocable. Y aún así bastaron unas horas para que millones de personas lo creyeran posible. Eso es lo inquietante. No que el divorcio fuera real, no que existiera una demanda confirmada, no que hubiera una sentencia escondida en algún tribunal de Miami. Lo relevante fue otra cosa, la rapidez con la que el público aceptó la idea de que ese matrimonio podía estar roto. Piensa en eso un momento. Cuando una historia se siente sólida, un rumor choca y cae. La gente duda, la gente defiende, la gente dice, no, eso no puede ser. Pero cuando una historia lleva demasiados años cubierta por silencio, el rumor no encuentra pared, encuentra una puerta abierta. Y Marilisa era justamente eso para el público. Una puerta cerrada desde hacía décadas, una esposa mencionada, pero pocas veces escuchada. Una mujer protegida por el discurso de la privacidad, pero también borrada por esa misma privacidad. Una presencia que existía en la biografía de Chayanne, pero casi nunca en el centro de la escena. Por eso el rumor funcionó, porque no cayó sobre una pareja visible, cayó sobre un vacío. Guarda esta idea. La sonrisa debía permanecer intacta. Y cuando una sonrisa permanece intacta demasiado tiempo, tarde o temprano alguien empieza a preguntarse qué se esconde detrás. Chayanne logró algo que pocos artistas latinos han conseguido. Sobrevivió décadas sin una caída pública devastadora, sin escándalos de drogas, sin divorcios televisados, sin peleas humillantes frente a cámaras, sin esas heridas abiertas que destruyeron a tantos ídolos de su generación. Pero la perfección también tiene un precio, no solo para quien la sostiene, también para quienes viven a su alrededor. Porque una imagen impecable exige vigilancia constante, exige callar, exige medir, exige sonreír incluso cuando algo duele. Y quizá por eso, cuando apareció aquel falso divorcio, tanta gente sintió que no era imposible. Como si la historia secreta de Marilisa hubiera dejado una duda instalada en la memoria colectiva.
Pero la grieta más profunda no vino de una broma digital, vino de la muerte. 2014. Irma Luzarce, la madre de Chayanne, murió a los 75 años tras luchar contra el cáncer. Antes de los discos, antes de los hoteles, antes de las giras, antes de México, antes de los memes, antes del papá de todos, ella conoció al niño, a Elmer, al hijo, al muchacho que todavía no tenía que representar una fantasía continental. Perder a una madre no es una noticia más. Es volver de golpe al origen. Es quedarse sin la primera casa, sin la primera voz, sin la única persona capaz de mirar al ídolo y seguir viendo al niño. Chayanne tuvo que cancelar compromisos, regresar a Miami, enfrentar ese dolor lejos del ruido de los conciertos. Y ahí, en teoría, el personaje debía caer, el hombre debía aparecer, la máscara debía romperse aunque fuera un segundo. Pero cuando alguien ha vivido tantos años aprendiendo a contenerse, incluso el dolor obedece. No porque no sufriera, no porque no amara, no porque no se le quebrara algo por dentro, sino porque el cuerpo de un artista entrenado durante décadas aprende una disciplina terrible. Mantenerse firme, hablar con cuidado, llorar poco, no desordenarse frente a los demás, no regalarle al mundo una escena que pueda usarse contra la leyenda. Eso también es una prisión. No hay barrotes, no hay guardias, no hay sentencia escrita, pero está ahí, en la compostura, en la mirada medida, en la obligación de seguir pareciendo fuerte, cuando por dentro todo se ha derrumbado. Y así, el hombre que Latinoamérica convirtió en símbolo, llegó a la madurez cargando demasiadas sombras. Una esposa convertida en misterio. 2 hijos creciendo bajo un apellido enorme. Un nombre real vinculado a documentos financieros incómodos. Un rumor falso que millones estuvieron dispuestos a creer. Una madre muerta que quizá le recordó algo brutal. Que antes de ser Chayanne, él también fue simplemente un hijo. No hubo caída espectacular, hubo algo más frío. La sospecha. La sospecha de que la perfección no era paz, sino control. La sospecha de que detrás del papá de México había un hombre encerrado dentro de su propia vitrina. Y ahora, solo queda una pregunta. Cuando se apagan las luces, ¿quién paga en verdad el precio de una leyenda intacta? Casi 4 décadas de carrera, millones de discos vendidos, escenarios repletos desde México hasta Argentina, canciones que todavía suenan en bodas, cocinas, autos, fiestas familiares y recuerdos que nadie sabe explicar. Un nombre convertido en símbolo, una sonrisa transformada en patrimonio emocional de Latinoamérica. Chayanne lo consiguió todo, o al menos eso parecía. Porque cuando se apagan las luces, cuando el público se marcha, cuando ya no hay cámaras, ni aplausos, ni madres bromeando con que él es el verdadero padre de sus hijos, queda una pregunta más incómoda que cualquier documento filtrado. ¿Qué queda del hombre cuando la leyenda ya devoró casi toda su vida? Elmer Figueroa Arce no nació como mito, nació como un niño en San Lorenzo, Puerto Rico. Pero la industria lo transformó en otra cosa. Lo convirtió en el hombre que no podía fallar, el que no podía envejecer mal, el que no podía caer en escándalos, el que no podía mostrarse quebrado, el que no podía tener una esposa demasiado visible, una familia demasiado humana, una grieta demasiado evidente. Guarda esta idea por última vez. La sonrisa debía permanecer intacta. Y vaya que siguió intacta. Siguió intacta cuando Marilisa Maronese pasó de ser una joven venezolana con belleza, estudios y futuro propio, a una presencia casi secreta detrás del hombre más deseado de Latinoamérica. Siguió intacta cuando el matrimonio fue tratado durante años como algo que debía resguardarse lejos de los ojos del público. Siguió intacta cuando nacieron Lorenzo en 1997 e Isadora en el año 2000, y la familia real tuvo que convivir con una fantasía pública demasiado grande para cualquier hogar. Siguió intacta incluso cuando llegaron los Pandora Papers. Octubre de 2021. Millones de documentos, sociedades offshore, Panamá, Fentres International Sociedad Anónima, Alcogal, palabras frías, legales, incómodas, palabras que no suenan a balada, pero que entraron en la historia del hombre que durante décadas vendió una imagen de transparencia emocional. Y aunque poseer una sociedad offshore no significa automáticamente cometer un delito, sí deja una sombra difícil de borrar. Porque los mitos no se destruyen solo con crímenes probados, a veces se agrietan con contradicciones. La contradicción de cantar entrega total mientras los papeles hablan de estructuras opacas. La contradicción de hablar de familia mientras la esposa permanece casi fuera del relato. La contradicción de ser llamado papá de todos mientras los suyos aprenden a vivir protegidos, medidos, observados, encerrados dentro del mismo apellido. Y quizá ahí está la verdadera tragedia. No en una caída brutal,
no en una escena de escándalo, no en una noche de destrucción pública. La tragedia de Chayanne es más silenciosa. Es la tragedia de una perfección que exige víctimas invisibles, una esposa que no cuenta su versión, unos hijos que cargan un apellido enorme, un artista obligado a seguir siendo amable, deseable, correcto, impecable, incluso cuando la vida le recuerda que también es un hombre. Marilisa nunca necesitó gritar para convertirse en el centro moral de esta historia. Su silencio basta, su ausencia basta, su sombra basta. Porque hay mujeres que no desaparecen porque no tengan importancia. Desaparecen porque su presencia amenaza el cuento que otros necesitan seguir creyendo. Y el cuento de Chayanne fue demasiado rentable, demasiado querido, demasiado perfecto. Hoy, cuando la música sigue sonando y el público todavía lo aplaude, queda una verdad difícil de mirar. Tal vez Chayanne no fue el villano de su propia historia. Tal vez fue también prisionero de una máquina que aprendió a alimentarse de su rostro. Pero incluso los prisioneros pueden convertirse en guardianes de otras cárceles. La cárcel de Marilisa fue la sombra, la de sus hijos, el apellido, la de Chayanne, la sonrisa. Y al final, ningún aplauso compra de vuelta los años que alguien pasó callando. Ningún escenario devuelve una identidad escondida. Ninguna fortuna en Panamá puede borrar la pregunta que queda flotando cuando termina la música. ¿Quién tuvo que desaparecer para que el papá de México siguiera pareciendo perfecto? Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Artistas al Descubierto. Aquí seguimos abriendo los archivos que la fama trató de mantener cerrados.